factor de riesgo es el tabaco. El tabaco, y en concreto la nicotina, presenta múltiples efectos sobre el tracto gastrointestinal, produce cambios en la inmunidad, cambios en los niveles de citoquinas eicosanoides, modifica la motilidad y permeabilidad, el flujo sanguíneo y la producción de moco y radicales libres. Por eso se estudió su influencia sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. La apendicectomía, el apéndice se ha visto que juega un papel muy importante en el ambiente microbiológico del ilio en el ciego y el colon ascendente. En el caso de la colitis ulcerosa, los pacientes que previamente habían sido diagnosticados tienen una mejor evolución de la enfermedad y además la desarrollan menos. Esta situación no se ha visto en la enfermedad de Crohn, pero sí que es verdad que ejerce un papel protector en la colitis ulcerosa. En cuanto a los fármacos, vamos a hablar sobre los antiinflamatorios no esteroideos. Son los fármacos más consumidos del mundo por sus múltiples indicaciones y por su libre adquisición. Tienen un efecto sobre el tracto gastrointestinal, inhibiendo la producción de prostaglandinas y aumentando la permeabilidad de la mucosa. Además, son capaces de producir defectos en la mucosa y en pacientes sanos se ha visto que pueden producir colitis que suelen ser leves y autolimitadas. Sin embargo, los antiinflamatorios esteroideos no son capaces de inducir enfermedad inflamatoria intestinal. Y tan solo en una minoría de pacientes, que se calcula que es menor del 5 al 10%, se han visto que son capaces de precipitar un brote de la enfermedad. Este efecto no se ha visto con los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Por tanto, si un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal necesita recibir antiinflamatorios no esteroideos, pues se le deben administrar, y solo en aquellos pacientes que refieran haber tenido un brote relacionado con el consumo de antiinflamatorios, entonces quizá optar por los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. En cuanto a los antibióticos son capaces de modificar el ambiente antigénico luminol y por eso han sido ampliamente estudiados en la enfermedad inflamatoria. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado efecto alguno sobre la enfermedad en ausencia de infección por Clostridium. En cuanto a las infecciones sistémicas no se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal y tan solo hay dos infecciones entéricas que se han asociado con la enfermedad. La primera de ellas es la infección por Clostridium difficile, que en los pacientes hospitalizados se ha descrito que tienen una peor evolución de la enfermedad. Y la segunda es que la infección aguda por citomegalovirus se asocia a una falta de respuesta a esteroides y una peor evolución. Sin embargo, las infecciones gastrointestinales más comunes, que son por rotavirus o por virus Norwalk en los adultos, no se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal. Por último, en cuanto a los factores de riesgo psicológicos, vamos a hablar un poco sobre el estrés. El estrés no como se entiende comúnmente, sino como un cambio en la homeostasis producido por un factor que se denomina estresante, que puede ser fisiológico, psicológico o físico, y que, entendido así el estrés, pues se han desarrollado, por ejemplo, modelos animales en los que se consigue inducir la enfermedad utilizando factores estresantes, por ejemplo, la inmovilización del animal o la sumersión en agua. Y además, la mayoría de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal asocia sus brotes con factores estresantes. Esto se ha estudiado ampliamente y la evidencia global muestra una cierta conexión entre el estrés y la exacerbación de los síntomas de la enfermedad. Por tanto, y para concluir, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad frecuente, con un gran impacto sobre la sociedad, ya que afecta a gente joven. Tanto su génesis como su evolución se encuentran muy vinculadas a factores ambientales, y de ellos, que son muchos, los mejor descritos son el consumo de tabaco, los factores dietéticos, la apendicectomía previa para pacientes con colitis ulcerosa, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y los factores estresantes.